El millonario dudó de la hija del mesero. Lo que ella trajo sorprendió a todos. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El cielo de Ciudad de México estaba particularmente estrellado aquella noche de julio, como si miles de diamantes hubieran sido esparcidos sobre un manto azul marino. En el corazón del elegante barrio de Polanco, el restaurante Mar de Plata brillaba con su arquitectura colonial restaurada y vista privilegiada hacia el Valle de México. Era allí, entre el refinamiento de los azulejos Talavera y el aroma de moles preparados con maestría, donde Eduardo Montemayor Velasco presidía su tradicional cena benéfica anual. A sus 58 años, Eduardo llevaba en el rostro marcado por el tiempo la expresión de quien ha conquistado más de lo que soñó. Heredero de una de las mayores constructoras del país e inversionista exitoso, su patrimonio se estimaba en miles de millones. Pero aquella noche, mientras observaba el movimiento de los meseros y la animación de los invitados que pagaron pequeñas fortunas por sus lugares en la mesa, algo parecía diferente en su mirada. «El champán está divino, Eduardo», elogió Alejandra Fuentes, socialité capitalina y amiga de muchos años, mientras se abanicaba con un abanico artesanal. «Siempre superas nuestras expectativas». Eduardo apenas asintió con la cabeza, su mirada capturando la imagen de una joven mesera que se movía con gracia entre las mesas. A diferencia de los otros empleados, que parecían entrenados para mostrar solo sonrisas ensayadas, había algo auténtico en la manera como ella atendía a los invitados. Un brillo discreto que no combinaba con el ambiente artificialmente pulido. «¿Quién es esa muchacha?», preguntó a Ernesto, el maître que pasaba con una bandeja de canapés. «Marisol Ramírez, señor, hija de don Roberto, que trabaja con nosotros hace más de 20 años. Comenzó hace poco tiempo para ayudar a su padre con los gastos de la casa». Marisol tenía el cabello negro recogido en un moño simple, la piel morena reluciente bajo las luces suaves del salón. Eduardo observó cómo memorizaba los pedidos sin anotar, cómo sonreía genuinamente al servir cada plato, cómo sus ojos castaños parecían guardar una historia que él no lograba descifrar. «Siempre es bueno dar oportunidades a los hijos de los empleados», comentó, más para sí mismo que para Ernesto, quien ya se había alejado para atender a otros invitados. La verdad es que Eduardo se sentía cada vez más distante de aquel mundo de apariencias. Las conversaciones sobre inversiones inmobiliarias, los últimos modelos de yates, los viajes a destinos exclusivos, todo le sonaba repetitivo y vacío. Viudo desde hacía 5 años, sus 2 hijos vivían en el extranjero y raramente volvían a México. El imperio que construyó parecía ahora demasiado pesado para cargar solo. Del otro lado del salón, Marisol equilibraba una bandeja con copas de vino mientras intentaba ignorar las miradas de algunos invitados que la trataban como parte de la decoración. A sus 23 años, había interrumpido sus estudios de música en la Universidad Nacional Autónoma de México para ayudar a su padre, quien había sufrido un accidente y necesitaba cuidados constantes. El trabajo en el restaurante no era exactamente lo que había soñado para su vida, pero garantizaba el sustento de la familia y aún le permitía en sus horas libres componer sus canciones. «Muchacha, trae más de esos camarones». «¿Sí?». Pidió una señora cubierta de joyas sin siquiera mirarla a los ojos. «Inmediatamente, señora», respondió Marisol con educación, dirigiéndose a la cocina. Ya dentro, lejos de las miradas de los invitados, respiró profundo y secó discretamente una lágrima terca. El chef Héctor, hombre robusto de mediana edad que conocía a su familia desde hacía años, percibió su incomodidad. «No dejes que te afecten, muchacha. Esa gente tiene dinero, pero muchos no tienen idea del valor de un buen carácter». «Estoy bien, Héctor, solo cansada. Papá no se sintió bien esta mañana y me preocupó dejarlo solo». «¿Cómo está don Roberto?». «Hace tiempo que no lo veo. Mejorando poco a poco. El médico dijo que en algunos meses debería volver a caminar sin ayuda». Mientras preparaba la bandeja con los camarones,
Marisol pensaba en cómo la vida había cambiado drásticamente en el último año, de prometedora estudiante de música a mesera de tiempo completo. Las noches de ensayo con su banda dieron lugar a turnos dobles en el restaurante. El cuaderno de composiciones, antes siempre abierto sobre el piano, ahora juntaba polvo en un cajón. Volviendo al salón, Marisol notó la mirada de Eduardo siguiendo sus movimientos. No era una mirada de interés romántico, que ella ya había aprendido a identificar y evitar, sino algo diferente, casi analítico, como si intentara descifrar un enigma. El evento de aquella noche tenía como objetivo recaudar fondos para la restauración del Teatro Bellas Artes, joya arquitectónica de Ciudad de México que había sufrido con un incendio meses atrás. Entre los invitados estaban empresarios, políticos y artistas locales. En el centro del salón, un pequeño escenario había sido montado para presentaciones musicales. Señoras y señores, anunció el presentador, es con gran placer que recibimos ahora al pianista Enrique Martínez, quien nos deleitará con composiciones de Carlos Chávez. Al oír el nombre del compositor, Marisol se detuvo instantáneamente. Carlos Chávez era su mayor inspiración, y las melodías que había creado, combinando elementos de la música clásica europea con ritmos mexicanos, habían sido tema de su trabajo de conclusión de periodo en la universidad. Del otro lado del salón, Eduardo percibió el cambio en la postura de la joven mesera. Cómo había cerrado los ojos por un momento cuando las primeras notas del piano llenaron el ambiente. Cómo sus dedos se movían levemente, como si tocaran un instrumento invisible. En aquel instante, algo se conectó dentro de él. Un recuerdo, distante de su propia juventud, cuando soñaba con ser arquitecto antes que los negocios de la familia lo absorbieran. El brillo en los ojos de Marisol al escuchar la música era el mismo que él tuvo un día, antes que la vida lo endureciera y lo transformara en el hombre que era hoy. «Con permiso», dijo Alejandra tocando su brazo e interrumpiendo sus pensamientos. «Eduardo, ¿no estás escuchando lo que estoy diciendo?» «Perdón, Alejandra, estoy un poco distraído esta noche. Estaba comentando sobre la importancia de tu apoyo al teatro. Al final, la cultura es lo que nos diferencia como sociedad, ¿no?» «Es así». Eduardo asintió mecánicamente, pero sus pensamientos estaban lejos. Observaba a Marisol, que ahora servía una mesa próxima al escenario, sus ojos nunca dejando al pianista. Había un hambre en aquella mirada, una pasión que él no veía desde hacía mucho tiempo en su círculo social. Y fue allí, entre copas de cristal y cubiertos de plata, que algo comenzó a cambiar dentro de Eduardo Montemayor Velasco. Una incomodidad, una inquietud que no sabía nombrar, como si por primera vez en décadas estuviera realmente viendo más allá de las apariencias que tan cuidadosamente había cultivado a su alrededor. Lo que él no sabía era que antes del final de aquella noche, su visión del mundo sería completamente transformada por una joven que, en ese momento, no era más que una silueta periférica en su universo privilegiado. El sol aún no había despuntado cuando Marisol despertó aquella mañana. El pequeño departamento en el barrio de Iztapalapa, enclavado entre el lujo de Polanco y Reforma, tenía apenas 2 habitaciones donde vivían ella, su padre Roberto y su abuela Doña Consuelo. El contraste entre el mundo que servía en el restaurante y la realidad de su casa era como el día y la noche. «Papá, ¿tomaste los medicamentos?», preguntó Marisol mientras preparaba un café fuerte en la pequeña cocina. Roberto Ramírez, de 55 años, sentado en su silla de ruedas improvisada, sonrió a su hija con esa mirada de orgullo que nunca escondía. Antes del accidente en la construcción donde trabajaba como maestro de obras, era un hombre robusto de manos callosas y postura erguida. Ahora dependía de su hija para casi todo. «Sí, mi flor, no necesitas preocuparte tanto. Ve a descansar. Llegaste tarde anoche». Fue un evento grande en el restaurante, una cena benéfica llena de gente importante, comentó mientras servía el café en tazas desportilladas. «El dueño estuvo observándome toda la noche. Fue extraño». «¿Eduardo Montemayor?», preguntó Roberto, con una expresión que Marisol
no logró descifrar. Sí, el mismo. ¿Lo conoces? Roberto tomó un sorbo de café antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Trabajé en varias obras de su constructora, antes de ir al restaurante. Su padre, don Javier, era un buen hombre. Ya el hijo, bueno, dicen que los negocios lo endurecieron. Doña Consuelo, que acababa de entrar en la cocina con sus pasos lentos y su inseparable rosario en las manos, se unió a la conversación. «Los Montemayor y los recuerdo», dijo la señora de 78 años, acomodando el pañuelo colorido que siempre usaba en la cabeza. «Tu madre, que en paz descanse, trabajó como empleada en la casa de la familia por un tiempo, antes de que nacieras, Marisol. Mamá trabajó para ellos, nunca me lo contó. Eran otros tiempos, mi nieta. Carmen prefería no hablar del pasado». Marisol absorbió aquella información mientras terminaba su café. Carmen Ramírez había partido cuando la hija tenía apenas 12 años, llevada por una enfermedad que los médicos tardaron en diagnosticar, lujo que familias como la de ellos no podían darse. ¿Qué más no le había contado su madre? ¿Qué otras conexiones existían entre su familia humilde y el poderoso clan Montemayor? «Tengo que irme», dijo Marisol, mirando el reloj en la pared desconchada. «Le prometí a Gabriela que pasaría por el Centro Cultural antes de mi turno en el restaurante». «¿Todavía tienes esa idea de hacer la presentación en el festival?», preguntó Roberto, con una mezcla de preocupación y orgullo en su voz. «Es mi oportunidad, papá. El Festival de Música de Ciudad de México abre puertas. Si logro un lugar entre los finalistas, hasta podría ganar una beca para terminar mis estudios». «Tienes el talento de tu madre», comentó doña Consuelo, sus ojos empañados por el tiempo brillando con ternura. Carmen tenía la voz de un ángel. Marisol sonrió, besó la frente de su padre y de su abuela y salió apresurada con su cuaderno de composiciones en la mochila gastada. El camino hasta el Centro Cultural Frida Kahlo, en el corazón de Iztapalapa, era empinado y repleto de callejones estrechos donde las casas se amontonaban unas sobre otras. Allí, lejos de la mirada de los turistas que visitaban Ciudad de México, la vida tenía un ritmo propio, una autenticidad que los barrios nobles no conocían. El Centro Cultural era un logro de la comunidad, un antiguo galpón transformado en espacio de arte, educación y resistencia. Fue allí donde Marisol comenzó a estudiar música, a los 8 años, bajo la tutela del profesor Damián, un saxofonista que había cambiado los escenarios internacionales por la misión de enseñar a niños de la periferia. «Llegaste temprano». «¡Hoy!», exclamó Gabriela López, coordinadora del centro y amiga de infancia de Marisol. Morena, de rastas coloridas y sonrisa amplia, ella era el alma de aquel espacio. «Ven, el estudio está vacío. Puedes ensayar a gusto». El estudio no pasaba de ser una sala con aislamiento acústico improvisado y un piano donado que vivía desafinado, pero para Marisol era un santuario. Allí, sentada frente a las teclas amarillentas, se permitía soñar nuevamente. «Terminé la canción», reveló abriendo el cuaderno desgastado en las páginas más recientes. «Se llama Raíces y Alas. Qué título tan hermoso es sobre tu madre, sobre todos nosotros, sobre de dónde venimos y hacia dónde queremos ir». Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Eduardo Montemayor tomaba su desayuno en la terraza de su mansión en Las Lomas. La vista hacia el valle era impresionante, pero sus pensamientos estaban distantes. La imagen de la joven mesera de la noche anterior no salía de su cabeza. «El señor tiene una reunión con los inversionistas a las 10», recordó Miguel, su asistente personal, mientras servía más café. «Cancélala», respondió Eduardo, secamente. «Pero señor, son los representantes del Fondo Árabe interesados en el proyecto del corredor urbano. Reprograma para la próxima semana. Tengo otros asuntos que resolver hoy». Miguel salió discretamente, acostumbrado a los caprichos del patrón. Eduardo continuó contemplando el horizonte, una incomodidad persistente en su pecho. Desde que Sofía, su esposa, había partido 5 años atrás, se había encerrado en una coraza de trabajo y amargura. Sus hijos, Beatriz y Fernando,
cansados de intentar romper su muralla emocional, habían seguido sus vidas lejos de él. Ella en París, él en Nueva York. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Hola? Ah, Enrique, buenos días. Atendió al reconocer la voz del pianista que se había presentado la noche anterior. Sí, el evento fue un éxito. Recaudamos más de lo esperado para la restauración del teatro. Mientras conversaba, Eduardo abrió su laptop y comenzó a teclear el nombre Marisol Ramírez en el buscador. Nada relevante apareció, solo algunos perfiles en redes sociales que no parecían ser de ella. ¿Cómo? Ah, sí, estoy escuchando, respondió distraídamente. ¿Una joven talentosa que conociste en la universidad? ¡Qué coincidencia! Enrique le contaba sobre una exalumna prometedora de la Universidad Nacional que había abandonado el curso recientemente, un desperdicio de talento según él. El nombre de la joven hizo que Eduardo se congelara. ¿Marisol Ramírez? ¿Estás seguro? Absolutamente. Una de las mejores alumnas que he tenido. Compone de una manera única, mezclando elementos clásicos con la riqueza de nuestra música regional. Una lástima que tuvo que abandonar los estudios por problemas familiares. Después de colgar, Eduardo permaneció inmóvil por algunos minutos. La mesera que había servido su cena la noche anterior era una música talentosa, una compositora. Eso explicaba cómo se había quedado hipnotizada durante la presentación de Enrique. «Miguel», llamó decidido. «Sí, señor». «Averigua. Todo sobre Marisol Ramírez. Es empleada del Mar de Plata. Quiero saber dónde vive, su formación, su familia, todo. ¿Algún problema con ella, señor? Solo haz lo que te estoy pidiendo». De vuelta a Iztapalapa, Marisol terminaba de ensayar su canción. Sus dedos danzaban sobre las teclas del piano con una intimidad que revelaba años de dedicación. Su voz, potente pero controlada, llenaba la pequeña sala con una emoción palpable. «Vaya, Mari», susurró Gabriela, que la observaba desde la puerta. «Esto es increíble. ¿Tú crees que tengo oportunidad en el festival?» «¿Oportunidad? Vas a arrasar, pero ¿realmente vas a hacer esto en el restaurante también? ¿Estás segura?» Marisol cerró el piano y guardó sus partituras con cuidado. «Estoy cansada de ser invisible, Gaby, de servir a personas que ni me miran a los ojos. El festival es dentro de 2 meses, pero necesito practicar presentarme ante un público real. Y el evento benéfico de mañana por la noche en el restaurante es perfecto. ¿Y si te despiden? Entonces me las arreglaré de otra manera. Pero no puedo seguir posponiendo mis sueños, ¿entiendes? Mamá siempre decía que los talentos son regalos que deben ser compartidos. Lo que Marisol no sabía era que su plan de hacer una presentación sorpresa en el restaurante coincidiría con la presencia de Eduardo Montemayor, quien, movido por una curiosidad que ni él mismo comprendía, había decidido cenar nuevamente en el Mar de Plata la noche siguiente. Y así, 2 mundos que nunca deberían cruzarse caminaban hacia una colisión que cambiaría para siempre el curso de sus historias. Eduardo no conseguía explicar la inquietud que lo dominó durante todo el día. En las reuniones, su pensamiento vagaba. En las llamadas necesitaba que le repitieran información. Algo en la joven mesera había despertado una parte adormecida de su conciencia. «Señor, conseguí la información que pidió», dijo Miguel, entrando a la lujosa oficina con una carpeta en manos. El asistente colocó sobre la mesa de caoba un informe impreso. Eduardo lo abrió con una ansiedad que no sentía desde hacía años. Marisol Carmen Ramírez, 23 años, estudiante del 7º semestre de música en la UNAM, actualmente con matrícula suspendida. Vive en el barrio de Iztapalapa con su padre, Roberto Ramírez, ex empleado de constructora Montemayor, actualmente mesero en el Mar de Plata, incapacitado por accidente laboral. Y la abuela paterna, Consuelo Ramírez, 78 años, jubilada. Eduardo frunció el ceño al leer sobre Roberto. «Ex empleado de mi constructora. Verifica los registros. Quiero saber cuándo trabajó con nosotros y qué sucedió». «Ya lo verifiqué, señor.
Roberto Ramírez trabajó en la empresa por 15 años. Fue despedido durante los recortes de 2010, cuando usted asumió la presidencia tras el fallecimiento de su padre. La información cayó como un peso sobre los hombros de Eduardo. Recordaba vagamente aquel periodo turbulento, cuando necesitó reestructurar la empresa para salvarla de la quiebra, tras descubrir que su padre había hecho inversiones arriesgadas en los últimos años de su vida. Hay una cosa más, continuó Miguel. Carmen Ramírez, madre de Marisol, trabajó como empleada doméstica en la casa de sus padres por casi 10 años. Falleció en 2013. El nombre provocó un destello de memoria en Eduardo. Carmen, la muchacha de sonrisa gentil que cuidaba la casa cuando él aún vivía con sus padres. Recordaba haberla escuchado cantar mientras trabajaba, una voz que su madre siempre elogiaba. ¿Y sobre la carrera musical de Marisol? Por lo que descubrí, es considerada un prodigio. Ganó varios concursos estatales. Tocó con la Orquesta Sinfónica Nacional como invitada especial a los 19 años y tiene composiciones propias, elogiadas por críticos. Suspendió la matrícula cuando su padre sufrió el accidente, hace 8 meses. Eduardo se levantó y caminó hasta la ventana. Allá afuera, Ciudad de México pulsaba bajo el sol de la tarde, una ciudad de contrastes brutales donde mundos paralelos raramente se tocaban. Él era parte de ese sistema, se había beneficiado de él, construido su imperio sobre él. Miguel, reserva una mesa en el Mar de Plata para esta noche, solo para mí. ¿El señor va solo? ¿Sin invitados? Sí. Y no, pongas la reserva a mi nombre, usa un seudónimo. Mientras tanto, en el restaurante, Marisol organizaba discretamente los detalles de su plan. Tras mucho insistir, había conseguido permiso del gerente, señor Pablo, para hacer una breve presentación musical durante el intervalo entre la cena y el postre. 5 minutos, Marisol, ni un segundo más, advirtió él. Y solo porque tu padre es un empleado ejemplar. Si algo sale mal, todo saldrá bien, lo prometo. Gracias, señor Pablo. En la cocina, Marisol ayudaba a preparar las mesas para el servicio de la noche, cuando Héctor, el chef, se acercó con un sobre. «Llegó esto para ti», dijo, entregándole un papel oficial. Marisol abrió el sobre con manos temblorosas. Era de la coordinación del Festival de Música de Ciudad de México. Dios mío, fui preseleccionada. Necesito hacer una audición en vivo la próxima semana. Los colegas de la cocina la abrazaron, genuinamente felices por ella. Allí, lejos de las miradas de los clientes, formaban una pequeña familia que se apoyaba en los sueños y dificultades. «Esto es solo el comienzo», dijo Mariana, la repostera de mediana edad que siempre la había tratado como a una hija. «Hoy vas a arrasar en esa presentación y mostrarle a toda esa gente rica lo que es talento de verdad». En casa, Roberto hojeaba un cuaderno antiguo de cubierta de cuero, sus páginas amarillentas por el tiempo. Era su diario, donde había registrado los momentos más importantes de su vida desde la juventud. Doña Consuelo lo encontró absorto en sus memorias. «¿Qué tanto miras en ese cuaderno viejo, hijo?» «Recuerdos, mamá, cosas que tal vez debería haberle contado a Marisol hace mucho tiempo». La anciana se sentó junto a su hijo, sus ojos sabios estudiando su rostro preocupado. «Es sobre los Montemayor, ¿verdad? Sobre la historia de Carmen con esa familia». Roberto asintió pasando las páginas hasta encontrar una foto antigua. Él, mucho más joven, al lado de Carmen, ambos sonrientes, frente a una construcción. Al fondo, parcialmente visible, un hombre de mediana edad observaba la escena. «Javier, Montemayor fue más que mi patrón, mamá. Me dio oportunidades cuando nadie más lo haría. Pagó el tratamiento de Carmen cuando descubrimos el embarazo de riesgo de Marisol. Y su hijo no sabe eso. Eduardo estaba estudiando fuera cuando todo ocurrió. Cuando regresó ya era otro hombre, frío, calculador. Javier intentó contarle sobre la promesa que hizo, pero... ¿Qué promesa, Roberto?» El hombre cerró el cuaderno con cuidado, como si allí estuvieran guardados secretos demasiado pesados para ser expuestos a la luz. Javier prometió que cuidaría del futuro de Marisol, que garantizaría sus estudios hasta el final. Pero
Él partió antes de formalizar eso, y Eduardo, bueno, él tenía otras prioridades para la empresa. En la mansión de Eduardo, el empresario se preparaba para salir. Se vistió de manera más discreta que lo habitual, optando por una camisa, sin corbata y saco informal. Antes de salir, se detuvo frente al retrato de sus padres en la pared del vestíbulo. Javier y Sofía Montemayor sonreían solemnemente en la pintura al óleo. Su padre, un hombre que había comenzado como albañil y construido un imperio, siempre repetía que la vida tiene formas curiosas de cobrar nuestras deudas. Eduardo nunca entendió completamente esa filosofía. Para él, el éxito venía de la disciplina y determinación, no de casualidades del destino. Al salir, tomó un sobre en su escritorio. Dentro, una carta antigua que encontrara entre las pertenencias de su padre tras su partida. Una carta que nunca abrió, dirigida a él con las palabras: para ser leída cuando estés listo para entender. Tal vez finalmente ese fuera el momento. En el Mar de Plata, la noche comenzaba agitada. Marisol se movía entre las mesas con su bandeja, el corazón acelerado por la doble expectativa, la presentación que haría y la audición para el festival la semana siguiente. Mesa 8, cliente solo, avisó el maître. VIP, sé especialmente. Atenta. Marisol se dirigió a la mesa indicada, ubicada en un rincón discreto con vista al pequeño escenario. Su corazón casi se detuvo cuando reconoció al hombre sentado allí. Buenas noches, señor. Soy Marisol y estaré atendiendo su mesa hoy. ¿Desea comenzar con alguna bebida? Eduardo levantó los ojos del menú y la miró por un momento demasiado largo, como si estuviera viendo a través de ella. Un agua mineral y un vino tinto, lo que el sommelier recomiende. Marisol asintió y se alejó, intentando controlar el temblor en sus manos. ¿Por qué justamente él tenía que estar allí esa noche? El hombre que había despedido a su padre años atrás, el hijo del antiguo patrón de su madre. Las conexiones eran muchas, las coincidencias perturbadoras. En la cocina, Héctor percibió su agitación. ¿Qué pasa, muchacha? Parece que viste un fantasma. Es él, Héctor, Eduardo Montemayor. Está aquí, solo. El chef frunció el ceño, conociendo parte de la historia de la familia de Marisol. ¿Quieres que pida a otro mesero que atienda la mesa? Marisol respiró profundo, enderezando la postura. No, voy a hacer mi trabajo, y después voy a mostrarle quién soy realmente. Mientras tanto, Eduardo abría discretamente el sobre que había traído consigo. La caligrafía de su padre, firme y decidida, llenaba varias páginas. Comenzó a leer y con cada línea sentía que el mundo que conocía se desmoronaba. «Hijo mío», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, es porque finalmente llegó el momento en que necesitas conocer una promesa que hice y que ahora pasa a ser tu responsabilidad». Las palabras de Javier Montemayor revelaban una historia que Eduardo desconocía completamente: cómo Roberto Ramírez había salvado su vida durante un accidente en una obra, arriesgando su propia seguridad. Cómo, en gratitud, Javier había prometido cuidar de la familia de Roberto para siempre, especialmente de la pequeña Marisol, que demostraba un talento musical extraordinario desde niña. La carta terminaba con palabras que golpearon a Eduardo como un puñetazo. No construimos nuestro éxito solos, hijo. Cada ladrillo de nuestra fortuna fue colocado por manos como las de Roberto. Nuestra responsabilidad va más allá de los contratos. Esta es la verdadera herencia que te dejo, el deber de honrar tus deudas, no solo las financieras, sino las humanas. Eduardo dobló la carta lentamente, una tormenta de emociones en su pecho. El reloj marcaba las 8, el momento en que, sin que él lo supiera, Marisol se preparaba para subir al pequeño escenario y cambiar para siempre el curso de sus vidas entrelazadas. Las luces del Mar de Plata disminuyeron suavemente, creando una atmósfera íntima que inmediatamente captó la atención de los comensales. El maître, señor Pablo, se acercó al pequeño escenario con un micrófono en la mano, visiblemente incómodo con la desviación de la rutina habitual del restaurante. Señoras y señores, pido un momento de su atención. Esta noche tenemos
una breve presentación especial de una de nuestras colaboradoras. Por favor, reciban a Marisol Ramírez. Los aplausos fueron educados pero distantes, el tipo de reacción que se da a una atracción inesperada durante la cena. Eduardo se enderezó en su silla, la carta de su padre aún abierta sobre la mesa, parcialmente cubierta por la servilleta. Su corazón se aceleró cuando vio a Marisol subir al escenario, ya no con el uniforme de mesera, sino con un sencillo vestido azul marino que realzaba su belleza natural. Marisol se posicionó frente al piano, sus ojos recorriendo brevemente el salón hasta encontrar los de Eduardo. Por un instante fugaz, sus miradas se conectaron a través del espacio físico y social que los separaba. Ella respiró profundo y comenzó a hablar. Buenas noches, mi nombre es Marisol Ramírez. Muchos de ustedes me conocen sirviendo sus mesas, pero hoy quisiera compartir algo diferente. Una canción que compuse llamada Raíces y Alas, dedicada a mi madre Carmen y a todos los que tuvieron que dejar sueños en espera para cuidar de sus seres queridos. Sus dedos tocaron las primeras notas, vacilantes al principio, después ganando confianza. Cuando su voz se unió a la melodía, el restaurante entero pareció congelarse. Era una voz que cargaba historias, dulce en las notas altas, profunda en las bajas, con una emoción cruda que no se aprende en conservatorios. De la tierra que me crió, guardo el calor, guardo el dolor, de las manos que me alzaron alto, llevo fuerza y amor. Eduardo sintió un nudo formarse en su garganta. La letra hablaba de orígenes humildes, de sacrificios hechos por amor, de sueños postergados pero nunca olvidados. Era como si Carmen, la empleada que canturreaba mientras trabajaba en la casa de sus padres, estuviera allí nuevamente, su voz resucitada a través de la hija. En la cocina, los empleados habían detenido todo para mirar por la puerta entreabierta. Héctor, el chef de línea dura que raramente demostraba emoción, secaba discretamente una lágrima obstinada. Todos conocían fragmentos de la historia de Marisol, la madre que partió temprano, el padre accidentado, los estudios interrumpidos, pero en ese momento, a través de su música, comprendían la profundidad de su travesía. Y aun cuando el cielo se derrumbe y el suelo desaparezca bajo los pies, hay una fuerza que no se acaba, un fuego que no se apaga. La canción crecía en intensidad, la voz de Marisol llenando cada rincón del restaurante con una pasión imposible de ignorar. Los clientes, inicialmente distraídos, ahora estaban completamente absortos. Una señora en la mesa cercana a Alex, ese escenario dejó caer abiertamente lágrimas sobre su plato de risotto intacto. Para Eduardo, cada palabra era como una revelación. A través de la música de Marisol, comenzaba a ver un mundo que siempre había estado allí, pero que había elegido ignorar. El mundo de las personas que trabajaban para construir su comodidad, sus luchas, sus sueños, sus historias. La carta de su padre cobraba vida a través de aquella melodía. Raíces que me sostienen, alas que me hacen volar, entre el suelo y el infinito. Encuentro mi lugar. Cuando Marisol tocó las notas finales, hubo un momento de silencio absoluto, como si nadie quisiera romper el encanto que ella había creado. Entonces, como una ola, los aplausos comenzaron. Primero tímidos, después creciendo en volumen y entusiasmo hasta transformarse en una ovación de pie. Personas que minutos antes apenas notaban la existencia de la mesera, ahora la aplaudían con genuina admiración. Marisol, con lágrimas en los ojos, hizo una reverencia simple. Su mirada nuevamente encontró la de Eduardo, que permanecía sentado, estático, con una expresión que ella no conseguía descifrar. «Gracias», dijo ella al micrófono. «Espero haber traído un poco de belleza a su noche». Mientras bajaba del escenario, fue rodeada por clientes que querían felicitarla. Una mujer elegante preguntó si tenía algún álbum grabado. Un señor mayor comentó que no escuchaba una interpretación tan emocionante desde los tiempos de Lola Beltrán. Eduardo observaba la escena con un torbellino de emociones, la carta de su padre, las revelaciones sobre Roberto Ramírez, la promesa incumplida,
y ahora el innegable talento de Marisol. Todo se mezclaba en su mente, desafiando las certezas sobre las cuales había construido su vida. Cuando el murmullo disminuyó y los clientes se volvieron a sus mesas, Eduardo hizo un gesto para llamar a Marisol. Ella dudó por un momento, luego se acercó con una mezcla de orgullo y aprensión. «Me gustaría conversar contigo», dijo él, su voz más suave que lo habitual. «No como cliente y mesera, sobre tu talento, sobre tu familia». «Mi turno termina a las 11, señor Montemayor», respondió ella formal. «Esperaré». Las horas siguientes pasaron como un borrón para ambos. Marisol continuó su trabajo, sirviendo mesas con la misma eficiencia de siempre, pero sentía el peso de la mirada de Eduardo siguiendo sus movimientos. ¿Qué quería? ¿Por qué el súbito interés? Las posibilidades la dejaban ansiosa. Mientras tanto, en Iztapalapa, Roberto había tomado una decisión. Con la ayuda de doña Consuelo, organizó documentos antiguos en una carpeta desgastada, recibos, cartas, fotografías, recortes de periódico. Una historia que había quedado dormida por demasiado tiempo. «¿Estás seguro de esto, hijo?», preguntó la anciana, preocupación en su voz arrugada por el tiempo. «Ya esperé demasiado, mamá. Javier se fue y con él la promesa. Pero Marisol merece saber la verdad. Sobre su madre, sobre nuestro pasado, sobre todo». En el restaurante, cuando el último cliente salió y los empleados comenzaron a limpiar el salón, Marisol encontró a Eduardo en la terraza exterior, contemplando la vista nocturna del Valle de México. Había algo diferente en él, una vulnerabilidad que no combinaba con su imagen pública de empresario implacable. «Gracias por venir», dijo él, indicando la silla frente a él. «Tu presentación fue extraordinaria». «Gracias», respondió ella simplemente, sentándose con la postura erguida, como si estuviera preparada para una batalla. «Tienes el talento de tu madre. Carmen solía cantar mientras trabajaba en nuestra casa». Marisol se tensó. «Entonces la recuerda». «Vagamente. Yo estaba siempre ocupado con los estudios, después con los negocios. No prestaba mucha atención a las personas que trabajaban para mi familia». Hizo una pausa. Arrepentimiento en mí no me sienta, su voz. Un error que solo ahora comienzo a comprender. Marisol estudió su rostro, buscando señales de falsedad, pero encontró solo a un hombre cansado luchando con memorias y revelaciones. «¿Qué quiere de mí, señor Montemayor?». Eduardo sacó la carta de su padre del bolsillo y la colocó sobre la mesa. «Encontré esto entre las pertenencias de mi padre después de su partida. Nunca la abrí hasta hoy. Habla sobre tu familia, sobre tu padre, sobre ti». Los ojos de Marisol se agrandaron. «¿Sobre mí? ¿Pero por qué?». «Mi padre hizo una promesa al tuyo, una promesa que yo, sin saberlo, dejé de cumplir». Mientras Eduardo comenzaba a explicar el contenido de la carta, en el departamento de Mindobis, Iztapalapa, Roberto miraba por la ventana la ciudad iluminada, sosteniendo el viejo cuaderno de anotaciones contra el pecho. Esa noche, secretos guardados por casi 2 décadas saldrían a la luz, vinculando definitivamente el destino de la familia Ramírez al imperio de los Montemayor. Lo que Marisol no sabía, mientras escuchaba las palabras de Eduardo con creciente asombro, era que la verdad completa era aún más sorprendente de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Una verdad que su padre guardaba en el cuaderno que ahora sostenía como un tesoro, listo para ser revelado. En la mesa del restaurante, vacío, bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, Marisol y Eduardo estaban a punto de descubrir que sus vidas estaban entrelazadas por lazos mucho más profundos que la simple relación entre patrón y empleada. Lazos de sangre, promesas y secretos que, una vez revelados, cambiarían para siempre el curso de sus existencias. La luz de la luna se derramaba por la terraza del Mar de Plata, bañando a Marisol y Eduardo en una claridad plateada que parecía enfatizar la solemnidad del momento. La carta de Javier Montemayor reposaba abierta entre ellos, sus páginas amarillentas contrastando con la mesa de madera oscura. «Tu padre salvó mi vida», dijo Eduardo, su voz poco más que un susurro. En 1999, durante la construcción del Liidi, Hotel Paseo Reforma, hubo un derrumbe.
Mi padre estaba inspeccionando la obra cuando una viga cedió. Roberto lo empujó fuera del camino, quebrándose la propia pierna en el proceso. Marisol absorbía cada palabra, conectándolas con fragmentos de historias que su padre había contado a lo largo de los años. El accidente, la recuperación difícil, el empleo garantizado después de eso. Piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaban a tener sentido. En gratitud, continuó Eduardo, mi padre prometió que nuestra familia siempre cuidaría de la de ustedes, especialmente de ti, Marisol. ¿De mí? ¿Por qué especialmente de mí? Eduardo dudó, sus ojos recorriendo un pasaje específico de la carta. Porque mi padre reconoció en ti un talento extraordinario. Escribe aquí que cuando tenías apenas 6 años, durante una fiesta de fin de año para los empleados de la constructora, tocaste el piano y cantaste. Se dice que nunca había visto un don tan puro en alguien tan joven. Marisol sintió un calor subir por su rostro. No recordaba ese evento específico, pero su padre siempre mencionaba cómo el patrón había quedado impresionado con sus habilidades musicales cuando era niña. Javier prometió financiar tus estudios musicales, garantizar que pudieras desarrollar tu potencial. Cuando él nos dejó, esa promesa no estaba documentada formalmente. Yo estaba ocupado salvando la empresa de problemas financieros que descubrí después. Y Eduardo se detuvo, la voz entrecortada por la emoción. Y fallé. No solo contigo, sino con muchas familias que dependían de la visión más humana que mi padre tenía de los negocios. El silencio flotó entre ellos por un momento, cargado de significados y posibilidades. Marisol miraba al hombre frente a ella, ya no el poderoso empresario, sino alguien confrontando sus propios errores y limitaciones. ¿Por qué me está contando esto ahora?, preguntó finalmente. Porque tu música me despertó. Porque al verte en el escenario cantando con tanta alma, finalmente entendí lo que mi padre vio en ti todos esos años atrás. Y porque respiró profundo. Porque nunca es tarde para corregir un error. Mientras conversaban, un taxi se detenía frente al restaurante. Roberto Ramírez, apoyado en un bastón y acompañado por doña Consuelo, bajaba con dificultad. El portero del Mar de Plata, reconociendo al colega de trabajo, se apresuró a ayudarlo. «Don Roberto, ¿qué hace aquí a esta hora? El restaurante ya está cerrando. Necesito hablar con mi hija, Carlos. Es urgente». Dentro del restaurante, la conversación entre Marisol y Eduardo llegaba a un punto crucial. «Quiero honrar la promesa de mi padre», dijo el empresario. Determinación en 1907. Su voz. «Quiero financiar no solo la conclusión de tus estudios, Marisol, sino también la grabación de un álbum profesional con tus composiciones». Los ojos de Marisol se agrandaron ante la propuesta inesperada. «Eso es... no sé qué decir. Es muy generoso, pero no es generosidad», interrumpió Eduardo. «Es una deuda, una que debería haber sido pagada hace mucho tiempo». Antes de que Marisol pudiera responder, voces provenientes de la entrada del restaurante llamaron su atención. Volteándose, vio a su padre y a su abuela siendo conducidos por el portero. La sorpresa dio lugar a la preocupación inmediata. «Papá, ¿qué pasó? ¿Por qué vinieron hasta acá?». Roberto avanzó lentamente, sus ojos fijos no en Marisol, sino en Eduardo Montemayor. Había una intensidad en su mirada que hizo que el empresario se levantara instintivamente. «Roberto», dijo Eduardo, extendiendo la mano. «Es bueno verlo después de tantos años». El hombre mayor ignoró el gesto, colocando sobre la mesa el cuaderno de cuero gastado que traía consigo. «También encontré cartas», dijo simplemente. «Cartas que su madre, doña Sofía, escribió a mi difunta esposa, Carmen». El comentario hizo que Eduardo se congelara. Su madre y Carmen habían intercambiado correspondencia. ¿Por qué? ¿Qué tipo de relación tenían las dos mujeres más allá del vínculo profesional? Doña Consuelo, sentándose con la dignidad que solo la edad avanzada confiere, tomó la palabra.
Algunas historias necesitan ser contadas por los más viejos, porque solo nosotros cargamos la memoria completa de los hechos. Miró directamente a Eduardo. Su madre y Carmen eran más que patrona y empleada. Eran amigas, confidentes. Cuando Sofía descubrió que no podría tener más hijos después de su nacimiento, fue Carmen quien la consoló durante meses de depresión. Marisol escuchaba atentamente, percibiendo que estaba a punto de descubrir partes de su propia historia que desconocía completamente. ¿Qué tiene que ver esto con la promesa del señor Javier?, preguntó, confundida. Roberto abrió el cuaderno en una página específica, donde una fotografía antigua estaba cuidadosamente pegada. Mostraba a una joven Carmen, radiante en un vestido sencillo, al lado de Sofía Montemayor, ambas sonriendo a la cámara. Entre ellas 2 niños pequeños, un niño de aproximadamente 5 años y una bebé en los brazos de Carmen. «Esta eres tú, Marisol», dijo Roberto, señalando a la bebé. «Y este...» Su voz falló por un instante. «Este es Eduardo». Eduardo tomó la fotografía con manos temblorosas. Recordaba vagamente aquel día, un picnic en el jardín de la mansión. ¿Pero qué estaba insinuando Roberto? «Cuando Javier salvó mi vida en aquel accidente», continuó Roberto, «no fue solo por gratitud que prometió cuidar de ti, Marisol. Fue porque él sabía». «¿Sabía qué, papá?». La voz de Marisol apenas pasaba de un susurro. Doña Consuelo tomó la mano de la nieta entre las suyas, arrugadas por el tiempo. «Tu madre y Sofía tenían un secreto, mi niña, uno que protegieron por años para preservar ambas familias». La anciana sacó del bolsillo de su vestido un sobre envejecido y se lo entregó a Eduardo. Esta fue la última carta que su madre escribió a Carmen poco antes de partir. Pidió que solo fuera entregada cuando fuera absolutamente necesario. Con dedos inseguros, Eduardo abrió el sobre y comenzó a leer en silencio. A medida que sus ojos recorrían las líneas escritas con la caligrafía elegante de su madre, su rostro perdía color. «Esto no puede ser verdad», murmuró finalmente, levantando los ojos para encarar a Roberto. «¿Usted siempre lo supo?». El hombre mayor asintió gravemente. «Carmen me lo contó cuando comenzamos a salir. La amé de todos modos, y amé a Marisol como mi propia hija desde el primer instante». Marisol miraba de uno a otro, la confusión dando lugar a una comprensión impactante. «¿Qué está pasando? ¿De qué están hablando?». Eduardo, aún aturdido por la revelación, pasó la carta a Marisol. Ella la leyó rápidamente, sus manos temblando cada vez más con cada línea. Cuando terminó, sus ojos estaban húmedos. «Esto significa que tú...». Ella no consiguió completar la frase mirando a Eduardo. «Somos medio hermanos», confirmó él, la voz ronca de emoción. «Hijos del mismo padre, Javier Montemayor». El silencio que siguió era casi palpable, cargado de décadas de secretos y no dichos. Doña Consuelo fue quien finalmente lo rompió. Carmen trabajaba en la casa de los Montemayor hacía pocos meses. ¿Cuándo sucedió? Sofía no podía tener más hijos y el matrimonio estaba en crisis. Javier buscó consuelo donde no debía. Fue un único momento de debilidad que resultó en el embarazo de Carmen. «¿Por qué nadie me lo contó?», preguntó Marisol, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Para proteger a todos», respondió Roberto. «Carmen decidió dejar el empleo y fue cuando nos conocimos. La amé instantáneamente y cuando me contó su situación, decidí que criaríamos a esa niña, tú, como nuestra hija. Javier ofreció apoyo financiero, pero Carmen lo rechazó inicialmente. Quería comenzar de nuevo sin esa sombra. Pero continuaron en contacto», completó doña Consuelo. «Sofía, aún sabiendo todo, desarrolló una amistad profunda con Carmen. Las dos compartían un secreto que de cierta forma las unió. Fue Sofía quien insistió en que Javier hiciera la promesa de cuidar de ti, Marisol, cuando Roberto salvó su vida». Eduardo se levantó abruptamente, caminando hasta la balaustrada de la terraza. La Ciudad de México se extendía abajo, indiferente al drama que se desarrollaba arriba. Marisol observaba su espalda tensa, tratando de procesar la idea de que el hombre que siempre había visto como símbolo del poder y privilegio
era en realidad su medio hermano. Siempre supe que había algo diferente, dijo Roberto rompiendo. El silencio. Tu talento musical, Marisol, idéntico al de Javier cuando era joven. Él tocaba el piano como nadie. Ese don no vino ni de mí ni de Carmen. Lentamente, Eduardo se volvió para encarar a la familia Ramírez. Su familia se dio cuenta ahora. Su rostro estaba marcado por lágrimas que no intentaba esconder. Toda mi vida sentí que algo faltaba, dijo él. Una pieza que no encajaba. Cuando te escuché cantar hoy, Marisol, sentí una conexión que no podía explicar. Se acercó, vacilante. Parece que mi padre encontró una forma de unirnos, incluso después de su partida. El reloj de la torre cercana dio las 12, marcando el fin de un día y el inicio de otro. Para los 4 allí reunidos, era también el fin de una vida de secretos y el inicio de una nueva realidad, compleja y aún indefinida. ¿Y ahora?, preguntó Marisol, su voz pequeña ante la inmensidad de la revelación. La respuesta de mí no me sienta. Eduardo fue interrumpida por pasos apresurados provenientes del salón. Era Gabriela, amiga de Marisol, jadeante y con los ojos desorbitados de excitación. Mari, finalmente te encontré. No vas a creer lo que pasó. El destino, como un maestro implacable, preparaba otro giro en la sinfonía que era la vida de Marisol Ramírez. Gabriela se detuvo abruptamente al percibir la escena frente a ella. El ambiente cargado de emoción era palpable y los ojos enrojecidos de Marisol denunciaban que algo significativo había ocurrido. Disculpen, yo interrumpí. Algo importante. Marisol intentó recomponerse secando las lágrimas con el dorso de las manos. Está bien, Gaby. ¿Qué pasó? ¿Por qué viniste hasta aquí a esta hora? La amiga dudó mirando de reojo a Eduardo Montemayor, claramente incómoda con su presencia. Es que... Bueno, alguien grabó tu presentación esta noche. Lo publicó en redes sociales y... Mari, el video está volviéndose viral. Ya tiene más de 50,000 visualizaciones en apenas 2 horas. ¿Qué? Marisol apenas podía creer lo que oía. Gabriela desbloqueó el celular y mostró la pantalla a su amiga. Ahí estaba Marisol, al piano, su voz emocionada llenando el restaurante mientras cantaba Raíces y Alas. Los comentarios se multiplicaban debajo del video. ¿Quién es esta mujer? ¡Qué voz increíble! Esta canción me hizo llorar. Necesito más. ¿Alguien sabe dónde puedo encontrar más canciones de ella? Y hay más, continuó Gabriela demasiado entusiasmada para notar la tensión aún presente en el aire. ¿Sabes el productor Ricardo Valenzuela, aquel que lanzó a Julieta Núñez y al trío norteño? Dejó un comentario pidiendo tu contacto. Eduardo, que observaba la escena en silencio, dio un paso adelante. Ricardo Valenzuela de Sonora Records. Sí, él mismo, confirmó Gabriela, sorprendida de que Eduardo conociera el nombre. El mayor productor musical de Ciudad de México. Mari, esto puede ser enorme para ti. Roberto y doña Consuelo intercambiaron miradas significativas. En medio del torbellino de revelaciones familiares, el destino parecía ofrecer a Marisol justamente lo que más soñaba: una oportunidad en la música. Creo que necesitamos un momento, dijo Marisol, mirando a Gabriela con una mezcla de gratitud y súplica. ¿Podemos hablar sobre esto mañana? Percibiendo finalmente que había interrumpido algo importante, Gabriela asintió. Claro, disculpa. Solo no pude esperar para contarte. Cualquier cosa me llamas, a cualquier hora. Tras la salida de Gabriela, el silencio volvió a reinar en la terraza. Marisol contemplaba el video en su celular, observándose a sí misma con una extraña sensación de desplazamiento, como si estuviera viendo a otra persona. Mientras tanto, Eduardo permanecía de pie, absorbiendo todo lo que había descubierto esa noche. Una oportunidad y una revelación, dijo doña Consuelo, su voz ancestral rompiendo el silencio. El destino tiene sus propios planes, ¿no es? ¿Así? Eduardo miró a la anciana con un nuevo respeto. Había una sabiduría en sus ojos que le recordaba a su propia abuela. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, dirigiéndose no solo a Marisol, sino a todos los presentes. ¿Cómo seguimos después de todo esto?
Roberto se acomodó en la silla, el viejo cuaderno de anotaciones aún en su regazo. Primero, necesitamos ser honestos unos con otros. Sin más secretos, Marisol merece conocer toda su historia y tú también, Eduardo. ¿Y respecto al público?, cuestionó Marisol. Debemos contar a todos que somos hermanos. La palabra aún sonaba extraña en su boca, como una ropa nueva que todavía no se ajustaba perfectamente. Creo que eso es algo que debemos decidir con calma, respondió Eduardo. Hay muchas personas involucradas, reputaciones, empresas. Siempre las apariencias, murmuró Marisol, un dejo de amargura en su voz. No es solo eso, contrapuso Eduardo sorprendiéndola. Se trata de hacer las cosas correctamente, conocernos, primero entender lo que esto significa para nosotros, antes de exponer todo al mundo. Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Afuera, la luna bañaba el Valle de México con su luz plateada, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su brillo. ¿Sabes?, comenzó doña Consuelo mirando al nieto recién descubierto. Tu abuela paterna, doña Mercedes, era mi prima segunda. Nuestras familias vienen del mismo lugar, del interior de Veracruz. El destino tiene formas curiosas de completar círculos. Eduardo la miró sorprendido. Mi abuela era su pariente. ¿Por qué nunca lo supe? Ciudad de México era una ciudad más pequeña antes, pero aún así dividida por muros invisibles. Cuando Mercedes se casó con un comerciante próspero y se mudó a las zonas altas, los lazos con la familia del interior se fueron deshaciendo. Caminos diferentes, mundos diferentes. La revelación añadía una capa más de complejidad a la red de conexiones entre las familias Montemayor y Ramírez. No estaban unidos solo por un secreto o un accidente del pasado, sino por sangre que se remontaba a generaciones. Necesito mostrarles algo, dijo Eduardo súbitamente, levantándose. No aquí, en mi casa, si pueden acompañarme. ¿Ahora?, preguntó Marisol consultando el reloj. Pasaba de medianoche. Sí. Hay algo que necesitan ver, algo que tal vez ayude a entender mejor toda esta historia. Una hora después, el auto de Eduardo se estacionaba frente a su mansión en Las Lomas. El lugar era imponente incluso de noche, con jardines bien cuidados y una arquitectura que mezclaba lo colonial con toques contemporáneos. Para Marisol, que solo conocía ese barrio de pasada, era como entrar en otro mundo. Miguel, el asistente personal, los recibió con sorpresa mal disimulada, especialmente al ver a Roberto en su silla de ruedas y a doña Consuelo con su pañuelo, colorido en la cabeza, figuras que contrastaban completamente con el ambiente sofisticado. Prepare café para todos en la biblioteca, por favor, instruyó Eduardo, y no seremos interrumpidos bajo ninguna circunstancia. La biblioteca era una habitación amplia, con estanterías del suelo al techo repletas de libros. En el centro, una gran mesa de madera tallada servía como estación de trabajo. Eduardo los condujo hasta allí y abrió un cajón cerrado con una pequeña llave que llevaba consigo. Después de que mi padre partiera, encontré esto entre sus pertenencias personales, explicó sacando una caja de madera pulida. Nunca supe exactamente lo que significaba hasta hoy. Abriendo la caja, reveló una colección de fotografías antiguas, recortes de periódico y pequeños objetos. Había imágenes de Javier Montemayor joven, tocando piano en algún festival, Carmen, mucho más joven, sonriendo tímidamente a la cámara, Roberto recibiendo un premio de empleado del año en la constructora. Él guardó recuerdos de todos ustedes, dijo Eduardo, la voz entrecortada, como un tesoro secreto. En el fondo de la caja había un sobre sellado con el nombre de Marisol escrito en la caligrafía de Javier. Con manos temblorosas, ella lo abrió, encontrando una carta fechada pocas semanas antes del fallecimiento del patriarca de los Montemayor. Querida Marisol, comenzó a leer en voz alta, cuando esta carta llegue a tus manos, probablemente ya no estaré más en este mundo. Hay verdades que cargo conmigo desde hace mucho tiempo, verdades que pueden ser dolorosas, pero también liberadoras. La carta continuaba, detallando cómo Javier se había enamorado del talento musical de Marisol desde pequeña, cómo la había observado a distancia crecer y desarrollar su don,
cómo se arrepentía de no haber estado más presente en su vida. Confirmaba que era su padre biológico y expresaba la esperanza de que un día ella y Eduardo pudieran conocerse verdaderamente, no como extraños separados por circunstancias, sino como hermanos unidos por la sangre y por el amor a la música, que ambos habían heredado de él. Dejé instrucciones con mi abogado para que una parte de mi herencia personal sea destinada a ti, para que puedas seguir tu vocación musical sin preocupaciones financieras. Este es mi último regalo para la hija que amé a distancia, pero con todo mi corazón. Cuando Marisol terminó de leer, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Eduardo estaba igualmente emocionado, confrontando la imagen de un padre muy diferente de aquel que pensaba conocer. Nunca me dijo nada, murmuró. Todos estos años quiso protegerlos a todos, dijo Roberto. A ti, a Marisol, a las familias. ¿Pero por qué revelar todo ahora?, cuestionó Marisol. ¿Por qué no dejar el pasado en el pasado? Doña Consuelo, que observaba todo con ojos sabios, respondió: porque hay heridas que solo cicatrizan cuando se exponen al aire, mi nieta. Los secretos tienen poder sobre nosotros solamente mientras permanecen escondidos. Eduardo se acercó a Marisol vacilante. Cuando te escuché cantar hoy, algo despertó en mí, una conexión que no podía explicar. Ahora entiendo por qué. Hizo una pausa. No sé cómo será de aquí en adelante, pero sé que quiero conocer a mi hermana y honrar la promesa de nuestro padre, ayudándote a seguir tu sueño en la música. No, necesito caridad, respondió Marisol, el orgullo herido mezclándose con la confusión emocional. No es caridad, intervino Roberto. Es tu derecho. Javier lo dejó claro en la carta. Un silencio pensativo siguió, mientras cada uno absorbía las implicaciones de todo lo que había sido revelado aquella noche. Afuera, las primeras señales del amanecer comenzaban a aclarar el cielo de Ciudad de México, anunciando un nuevo día. El video, dijo Marisol súbitamente, la oportunidad con el productor, es mi oportunidad de seguir mi camino por mérito propio, no por dinero o conexiones familiares. Sí, te apoyaré en eso, afirmó Eduardo. No como un benefactor, sino como familia. La palabra flotó en el aire, cargada de posibilidades y desafíos. Para Marisol, que siempre se había definido por su lucha y determinación, aceptar este nuevo lazo significaba reconsiderar su propia identidad. Para Eduardo, era la oportunidad de redescubrir una humanidad que había perdido en los corredores fríos del poder corporativo. Miguel entró silenciosamente con una bandeja de café, interrumpiendo el momento de reflexión. Mientras servía las tazas, notó algo extraño. Los ojos de Eduardo, siempre fríos y calculadores, ahora brillaban con una emoción que nunca había visto antes. Y había algo en la joven sentada frente a él, algo en la forma del rostro, en el tono de la voz, que recordaba extrañamente al difunto Javier Montemayor. Cuando Miguel se retiró, Eduardo levantó su taza en un brindis improvisado. Por nuevos comienzos, dijo, y por verdades que, aunque dolorosas, nos liberan. Los cuatro brindaron mientras el sol nacía sobre el Valle de México, iluminando una ciudad donde dos mundos aparentemente distantes acababan de descubrir que siempre habían estado, de alguna forma, conectados. 6 meses pasaron desde la noche en que secretos guardados por décadas salieron a la luz. El Teatro Bellas Artes, recientemente restaurado, estaba lleno para la gran final del Festival de Música de Ciudad de México. Entre bastidores, Marisol ajustaba las cuerdas de su guitarra, intentando controlar el nerviosismo que hacía temblar levemente sus manos. 5 minutos, señorita Ramírez, avisó un asistente de producción, antes de alejarse para orientar a otros finalistas. Marisol cerró los ojos, respirando profundo. Los últimos meses habían sido una montaña rusa de emociones y descubrimientos. Tras la revelación de su parentesco con Eduardo, ambos habían decidido mantener la información en círculo cerrado, al menos por ahora, no por vergüenza o miedo al escándalo, sino para darse tiempo a sí mismos de construir una relación genuina, lejos de los reflectores y especulaciones.
El video de su presentación en el Mar de Plata había, de hecho, cambiado su vida. Ricardo Valenzuela, el renombrado productor musical, le ofreció un contrato para grabar un EP con 5 composiciones originales. Con el apoyo financiero que Javier Montemayor había dejado para ella, una sorpresa que el abogado de la familia confirmó como verdadera, Marisol pudo dedicarse íntegramente a la música, retomando sus estudios en la universidad y preparándose para el festival que podría catapultar su carrera. ¿Nerviosa?, preguntó una voz familiar detrás de ella. Eduardo estaba allí, elegante en un traje discreto, pero sin la usual corbata que simbolizaba al hombre de negocios implacable. En los últimos meses se había transformado visiblemente, no solo en su apariencia más relajada, sino principalmente en su mirada, ahora más cálida y presente. Un poco, admitió Marisol, pero es un nerviosismo bueno, como si finalmente estuviera donde debería estar. Nuestro padre estaría orgulloso, dijo él, usando el pronombre que aún sonaba extraño, pero cada vez más natural entre ellos. La relación entre los medio hermanos había evolucionado lentamente, construida en encuentros semanales, largas conversaciones y descubrimientos de similitudes sorprendentes. Ambos compartían no solo el talento musical heredado de Javier, sino también una determinación feroz y una sensibilidad que habían aprendido a esconder de formas diferentes. Ella detrás de su lucha diaria por la supervivencia, él detrás de una fachada de frialdad empresarial. En el pasillo lateral, Roberto se acercaba, caminando con la ayuda de un bastón. La fisioterapia intensiva, ahora costeada por un plan de salud de primera línea, había permitido avances significativos en su recuperación. «¿Cómo te sientes, mi flor?», preguntó, abrazando a su hija con el brazo libre. «Lista, papá», respondió Marisol, una nueva confianza en su voz. «¿Y tú? ¿No estás cansado? Deberías estar en casa descansando. ¿Y perderme el gran momento de mi hija? Ni pensarlo». Intercambió una mirada cómplice con Eduardo. «Además, tengo buenas compañías». En el vestíbulo del teatro, Doña Consuelo era el centro de atención en un grupo que incluía a Gabriela, Héctor, Mariana y otros empleados del Mar de Plata. La anciana, con un turbante nuevo especialmente hecho para la ocasión, contaba historias del pasado con un entusiasmo renovado. Y así fue como conocí a Javier Montemayor, cuando aún era un joven tocando piano en fiestas para pagar sus estudios. Decía ella, los ojos brillando con los recuerdos. ¿Quién diría que aquel muchacho se convertiría en el empresario que todos conocieron? La vida da vueltas, hijos míos. En un rincón más apartado, Fernando y Beatriz Montemayor conversaban en voz baja. Los hijos de Eduardo habían regresado a México tras recibir llamadas sorprendentes del padre, pidiéndoles que conocieran a una persona especial. La reacción inicial fue de shock y desconfianza, pero al conocer a Marisol y escuchar toda la historia, ambos encontraron en sí mismos una capacidad de aceptación que no sabían poseer. «Eduardo está diferente», comentó Beatriz, observando al padre conversar animadamente con Roberto. «Nunca lo vi tan vivo. Es como si se hubiera descongelado», concordó Fernando. «¿Recuerdas cómo quedó después de la partida de mamá? Como si una parte de él hubiera muerto también. Ahora es como si esa parte estuviera regresando». Los 2 hermanos habían descubierto en Marisol no una amenaza o intrusa, sino un puente para reconectarse con el padre que pensaban haber perdido en la amargura y el trabajo obsesivo. El productor del evento se acercó a Marisol con una sonrisa alentadora. «Es hora, Marisol. Eres la última presentación antes de la deliberación de los jurados». Eduardo apretó suavemente el hombro de la hermana. «Ve y muéstrales quién eres. No como mi hermana, no como nieta de Doña Consuelo, no como hija de Roberto y Carmen. Solo Marisol Ramírez, con tu música y tu voz». Ella asintió, agradecida por la comprensión. En los primeros meses tras el descubrimiento de su parentesco, Marisol había luchado contra el miedo de que las puertas se abrieran para ella solo, por ser hermana de Eduardo Montemayor. Fue él quien insistió en que siguiera su propio camino, construyendo su carrera por mérito propio. «Señoras y señores»,
anunció el presentador en el escenario iluminado. Nuestra última finalista de esta noche es una joven compositora que ha encantado al público con sus canciones, que mezclan elementos de la música popular mexicana con influencias clásicas. Con ustedes, Marisol Ramírez. Los aplausos resonaron por el teatro mientras Marisol caminaba hacia el centro del escenario. El piano de cola relucía bajo las luces, invitador. Ella ajustó el micrófono y miró al público. No a las filas, de jurados o críticos musicales, sino al rincón donde su familia recién expandida se reunía. «Buenas noches», dijo, su voz clara y firme. «La canción que voy a presentar hoy se llama Renacer. Es sobre encontrar fuerza en nuestras raíces y coraje para abrir nuestras alas, aun cuando el viento parece contrario». Sus dedos tocaron las primeras notas y el teatro entero se sumergió en un silencio respetuoso. La voz de Marisol llenó el espacio con una emoción cruda y auténtica, contando a través de la música un viaje de pérdida, descubrimiento y recomienzo. En el público, Eduardo observaba con los ojos húmedos. A su lado, Miguel, que lo acompañaba en eventos desde hacía años, nunca había visto al patrón demostrar tanta emoción en público. La transformación era evidente para todos los que lo conocían. La música de Marisol crecía en intensidad, su voz poderosa elevándose en los momentos climáticos para después suavizarse en pasajes más íntimos. No era solo técnica impecable, era alma expuesta, vulnerabilidad transformada en arte. Cuando la última nota se disipó en el aire, hubo un momento de silencio absoluto, como si el público necesitara tiempo para procesar lo que había experimentado. Entonces, como una ola, los aplausos comenzaron, primero tímidos, después creciendo hasta transformarse en una ovación de pie. Marisol sonrió, lágrimas de gratitud y realización brillando en sus ojos. Hizo una reverencia simple y caminó hacia los bastidores, donde fue recibida con abrazos emocionados. «Arrasaste, hija mía», exclamó Roberto, sosteniéndola firmemente. «Fue perfecto», añadió Eduardo, el orgullo evidente en su voz. Mientras los jurados se retiraban para deliberar, la familia se reunió en una sala privada reservada por Eduardo. Doña Consuelo, sentada en un sillón confortable, observaba con satisfacción al grupo frente a ella, ya no dividido por secretos y resentimientos, sino unido por verdades dolorosas que, una vez expuestas, habían permitido la cicatrización de heridas antiguas. «¿Sabes?», comenzó ella llamando la atención de todos. «Carmen siempre decía que la música tiene el poder de construir puentes donde los hombres solo ven abismos. Hoy veo que ella tenía razón». La anciana sacó de su bolso un pequeño paquete envuelto en tela. «Marisol, esto perteneció a tu madre. Ella pidió que lo guardara para el momento adecuado. Creo que ese momento ha llegado». Con cuidado, Marisol desenvolvió el paquete, revelando un medallón de plata antiguo. Al abrirlo, encontró una miniatura de la foto que había visto en 1900, el cuaderno de Roberto, Carmen y Sofía Montemayor lado a lado con los niños. «Ellas nunca fueron solo patrona y empleada», explicó doña Consuelo. «Fueron amigas que compartieron secretos y dolores, que se apoyaron cuando el mundo las habría juzgado. Sofía sabía todo desde el principio, y aún así, eligió la compasión en vez del resentimiento». Eduardo se acercó para ver la foto, conmovido por la revelación sobre su madre, una mujer que aparentemente había sido más fuerte y compleja de lo que jamás imaginó. El momento fue interrumpido cuando Gabriela entró apresuradamente a la sala. «Están llamando a los 100% finalistas de vuelta. Van a anunciar el resultado». Bajo luces brillantes, los 10 finalistas se alinearon en el escenario del Teatro Bellas Artes. Marisol, la última en presentarse, estaba en el centro, sus manos apretadas una contra otra para controlar el nerviosismo. «El jurado ha deliberado», anunció el presentador sosteniendo un sobre dorado. «Y tengo el placer de informar que la ganadora del Festival de Música de Ciudad de México de este año, recibiendo una beca integral para estudios avanzados y un contrato para la grabación de un álbum completo, es...». El teatro entero
Parecía contener la respiración. Marisol Ramírez, con la composición Renacer. El público estalló en aplausos. Marisol, momentáneamente paralizada por la sorpresa, fue gentilmente empujada hacia adelante por otro concursante. Con pasos temblorosos, se acercó al presentador para recibir el trofeo y el sobre con el premio. ¿Te gustaría decir algunas palabras?, preguntó él, ofreciéndole el micrófono. Marisol miró al público abarrotado, localizando los rostros de su familia, tanto la de sangre como la de corazón, en las primeras filas. «Esta victoria no es solo mía», comenzó, la voz entrecortada de emoción. «Es de todos los que creyeron en mí cuando yo misma dudaba. Es de mi padre, Roberto, que me enseñó el valor de la dignidad en cualquier circunstancia. De mi abuela Consuelo, guardiana de nuestras historias y raíces. De mi madre, Carmen, que me dejó como herencia el amor por la música». Hizo una pausa mirando directamente a Eduardo. «Y es también de aquellos que entraron recientemente en mi vida, mostrándome que nunca es tarde para recomenzar, para perdonar, para construir puentes donde antes solo veíamos muros». 3. Meses después, la sala de grabación de Sonora Records vibraba con los acordes finales de Raíces y Alas, la canción principal del primer álbum de Marisol Ramírez. Del otro lado del cristal, Ricardo Valenzuela sonreía satisfecho, mientras Eduardo observaba con orgullo discreto. «Perfecto», declaró Ricardo por el interfono. «Creo que tenemos la versión final». Marisol salió de la cabina de grabación, exhausta pero radiante. El proceso de creación del álbum había sido intenso, con noches en vela componiendo y días enteros de grabación, pero el resultado superaba todas las expectativas. «¿Qué te pareció?», preguntó a Eduardo, ansiosa por la opinión del hermano, que para su sorpresa había revelado un oído musical agudísimo durante la producción. «Honesto, poderoso, único», respondió él. «Exactamente como tú». En Iztapalapa, la casa de la familia Ramírez ya no era el pequeño departamento apretado donde vivían antes. Con el premio del festival y los derechos sobre sus composiciones, Marisol había comprado una casa confortable en la misma comunidad, negándose a abandonar sus raíces. El lugar era lo suficientemente espacioso para acomodar la silla de ruedas de Roberto, que ahora usaba solo ocasionalmente, y tenía un pequeño estudio donde ella podía componer y ensayar. Más importante, la casa se había convertido en un punto de encuentro para la familia ampliada. Los domingos, Eduardo, Fernando y Beatriz se unían a ellos para almuerzos preparados por doña Consuelo, creando nuevos recuerdos y fortaleciendo lazos recién descubiertos. La historia de Marisol y Eduardo permanecía como un secreto familiar, protegido no por vergüenza, sino por un deseo mutuo de que la carrera de ella floreciera por mérito propio. Algunos periodistas especulaban sobre la súbita cercanía entre la joven cantante y el poderoso empresario, pero nadie imaginaba la verdadera naturaleza de su conexión. En la oficina de Eduardo, un cambio significativo había ocurrido. Junto al retrato formal de sus padres, ahora había una fotografía enmarcada de una joven Carmen, sonriendo con Marisol bebé en brazos, y en su escritorio, donde antes solo había hojas de cálculo y contratos, reposaba un pequeño piano de Minusitz cristal, regalo de Marisol en el cumpleaños del hermano. La constructora Montemayor también había sufrido transformaciones. Bajo el liderazgo renovado de Eduardo, la empresa había creado una fundación cultural que ofrecía becas de estudio en música y artes para jóvenes de comunidades marginadas. El primer proyecto de la fundación, la reforma del Centro Cultural Frida Kahlo, en el corazón de Iztapalapa, ahora equipado con instrumentos de calidad y salones de clase adecuados. En la noche de lanzamiento del álbum Raíces y Alas, el Teatro Bellas Artes estaba nuevamente lleno. Entre bastidores, Marisol recibía los últimos toques de maquillaje, mientras Gabriela, ahora su asistente oficial, organizaba los detalles finales. 5 minutos, anunció el director de escena. Roberto entró al camerino, apoyándose ligeramente en su bastón, seguido por doña Consuelo y Eduardo. Los tres traían un pequeño paquete.
Un regalo para darte suerte, dijo Roberto entregándoselo a su hija. Marisol abrió el envoltorio, revelando el viejo cuaderno de cuero de su padre. Pero ya no estaba gastado y descolorido. Había sido cuidadosamente restaurado, sus páginas amarillentas protegidas por una nueva encuadernación que preservaba su esencia original. Para que nunca olvides tu historia, explicó él, y para que puedas continuar escribiéndola con tus propias palabras. En la última página del cuaderno, donde antes había solo papel en blanco, ahora reposaba una fotografía reciente. Marisol, Roberto, Doña Consuelo, Eduardo, Fernando y Beatriz, todos reunidos en el jardín de la casa nueva, sonrisas genuinas en sus rostros. Debajo de la imagen, una frase simple escrita con la caligrafía elegante de Eduardo. Familia, no solo de sangre, sino de elección y corazón. Marisol. Abrazó a los tres, lágrimas de gratitud amenazando con arruinar el maquillaje recién aplicado. Gracias por todo, por creer en mí, por dejarme volar sin cortar mis raíces. Eduardo, el hombre que meses antes era conocido por su frialdad y distancia emocional, devolvió el abrazo con una intensidad que sorprendió hasta a él mismo. Ve y muestra al mundo quién eres, Marisol Ramírez. No como mi hermana, no como heredera de los Montemayor, sino como la artista extraordinaria que siempre estuvo destinada a ser. Cuando las luces del teatro disminuyeron y los primeros acordes de la banda de apoyo comenzaron a sonar, Marisol caminó hacia el centro del escenario con una confianza tranquila. Miró al público, a los cientos de rostros anónimos que habían venido a escuchar su música y al rincón especial donde su familia, tanto la de nacimiento como la de corazón, aguardaba. En una ciudad de contrastes como Ciudad de México, donde mundos diferentes raramente se tocaban, allí estaba la prueba viva de que los puentes podían ser construidos, que los abismos podían ser atravesados, que la música y la verdad tenían el poder de unir lo que la vida había separado. Marisol tomó la guitarra, ajustó el micrófono y comenzó a cantar. Ya no la mesera invisible sirviendo mesas, ni la hija de Roberto Ramírez, ni la hermana recién descubierta de Eduardo Montemayor. Solo Marisol, una artista compartiendo